Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de las anemias megaloblásticas. Recordemos un poquito qué son anemias macrocíticas, ya que las anemias megaloblásticas forman parte de un grupo de anemias que se conocen como anemias macrocíticas. ¿Qué caracteriza estas anemias macrocíticas? Bueno, las anemias macrocíticas están caracterizadas por tener un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros, o sea, son células de tamaño aumentado. Tienen una hemoglobina corpuscular media elevada, o sea que tienen una mayor concentración de hemoglobina dentro de las células, mayor a lo que normalmente encontramos, pero tienen un CHCM normal o alto. Recordemos que el CHCM es una relación entre la cantidad de hemoglobina del glóbulo rojo y el volumen de este glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a tener células de tamaño aumentado con mayor concentración de hemoglobina, pero esta mayor concentración de hemoglobina se da debido a que su tamaño es más grande, por decirlo así. Al ser más grande, cabe más hemoglobina. Pero la relación entre esa hemoglobina y el volumen de la célula va a ser normal. Por eso es que normalmente en estas el CHCM es normal o ligeramente alto. Entonces, estas células van a ser células grandes, pero normocrómicas. Su cromía va a ser normal. Es decir, el hecho de que tengan el la hemoglobina corpuscular media elevada, no significa que estas células vayan a ser hipercrómicas. Recordemos que hipercromía no es un término que se use en los reportes de laboratorio, no se use de manera rutinaria y generalmente cuando una célula pues tiene una mayor concentración de hemoglobina de la que debería tener, pues pierde su halo central. Una célula eritroide pierde su halo central y ya se convierte o se le llama algo que se conoce como esferocito, pero no hipercromía. Bueno, entonces, volumen corpuscular medio alto, hemoglobina corpuscular media alta, pero CHCM normal. Van a ser células grandes con un poquito más de hemoglobina, pero con una relación hemoglobina-volumen normal. Entonces, como les decía, van a ser normalmente anemias macrocíticas normocrómicas. Y estas anemias morfológicamente se pueden dividir en megaloblásticas y no megaloblásticas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos? Bueno, básicamente las megaloblásticas van a ser aquellas en las cuales la causa es una deficiencia nutricional y van a ser células donde van a haber presencia de megalocitos, pero los megalocitos que van a ser células como ovaladas, grandes ovaladas. Mientras que las no megaloblásticas no van a ser debidas a una deficiencia nutricional y van a presentar macrocitos, pero no megalocitos. Entonces, vamos a tener la imagen acá de lo que es una anemia megaloblástica y vamos a ver un poquito de características que encontramos en esta enfermedad. Entonces, característicamente, esta enfermedad va a estar acompañada por macrocitos, que sería algo así como esta célula de acá, ¿verdad? Aparte de eso, en la parte de poiquilocitosis es muy común encontrar lo que son los dacriocitos, los ven por acá. Y también vamos a tener megalocitos, que sería como esta célula de acá, que es una célula grande y ovalada. Y a nivel de fórmula blanca vamos a encontrar lo que son asincronismos madurativos y muy característicamente vamos a encontrar lo que son los neutrófilos hipersegmentados y en algunas ocasiones estos neutrófilos hipersegmentados también aumentan de tamaño y cuando aumentan de tamaño se les llama macropolicitos. Ahora, la anemia megaloblástica pues va a ser la causa más común de anemias macrocíticas, ¿verdad? Es lo que normalmente pensamos cuando vemos una anemia con volúmenes corpusculares medios altos que presenta megalocitos, ¿verdad? Entonces pensamos que normalmente va a ser por una deficiencia nutricional. La mayoría de las veces esta va a ser causada por deficiencia ya sea de ácido fólico o vitamina B12. La vitamina B12 también es llamada cobalamina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que estos nutrientes son esenciales para la síntesis de ADN. Y si no hay ADN, no vamos a tener pues una replicación normal de las células y por lo tanto vamos a tener hallazgos aberrantes en varias de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las anemias megaloblásticas?
En las anemias megaloblásticas la característica común es un defecto en la síntesis de ADN, como yo les venía diciendo. Pero el hecho que esté afectada la síntesis de ADN no quiere decir que esté afectada la síntesis de ARN y proteínas. Es decir, tenemos una célula donde no se está produciendo adecuadamente el ADN, pero sí relativamente normal el ARN y las proteínas, o sea, se forma el ARN mensajero, van a los ribosomas y se forman proteínas con normalidad. ¿Qué causa esto? Bueno, causa un desequilibrio en el crecimiento celular y una división celular alterada, porque vamos a tener un núcleo que no está logrando madurar debido a que no se está produciendo adecuadamente el ADN, pero un citoplasma, un citosol que sí está madurando porque se están produciendo proteínas y ARN. ¿Cuál es el resultado neto? Bueno, vamos a tener un intento fallido de duplicar el ADN. Entonces la célula va a tener una maduración nuclear detenida, los núcleos van a estar inmaduros. ¿Por qué? Porque no puede duplicar este ADN, no puede madurar. Pero la síntesis de ARN y proteínas está relativamente intacta, o sea, la maduración citoplasmática es normal y es independiente de los eventos nucleares. Núcleo inmaduro, citoplasma maduro. Esto al final lo que trae es un aspecto microscópico con cambios asincrónicos núcleo-citoplasma. Un asincronismo madurativo, chicos, significa que no van al mismo tiempo la maduración del núcleo y el citoplasma. En una célula normal, estos cambios son sincrónicos, o sea, están sincronizados. Normalmente va madurando el núcleo y el citoplasma al mismo tiempo y eso sería lo que normalmente debe pasar en una célula. Pero cuando tenemos una anemia megaloblástica, esto no sucede, sino que como el núcleo no madura y el citoplasma sí madura, esto es un cambio asincrónico, o sea, no están sincronizados. Y eso cambia pues la morfología de la célula y causa algo que se llama asincronismos madurativos, donde a nivel microscópico vamos a ver células con núcleos inmaduros, núcleos grandes, con cromatina laxa, pero con citoplasma maduro ya no va a ser un citoplasma basófilo, sino que va a ser un citoplasma más rosadito, va a tener gránulos si es necesario que tenga gránulos, pero el núcleo no, el núcleo va a ser un núcleo inmaduro. Esta anemia es una anemia regenerativa, es decir, que los reticulocitos van a estar bajos. No, la médula no es capaz de reponer los reticulocitos que faltan a nivel de sangre periférica. ¿Pero por qué es una anemia regenerativa? Bueno, porque está caracterizada por tener una eritropoyesis ineficaz, donde las células se van a destruir a nivel de la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente la eritropoyesis pues se da a nivel de médula ósea, las células salen y van a sangre periférica y se mantiene un equilibrio. Pero cuando hay un tipo de anemia como esta, la anemia megaloblástica, la médula trata de formar células y aumenta la producción. Y en estos casos nosotros encontramos médulas óseas hipercelulares, o sea, llenas de células. Pero estas células no son células adecuadas, son células que están mal, que no logran tener todas las características adecuadas para poder ir a sangre periférica. Entonces estas células se destruyen antes de salir a sangre periférica y es por esto que no pueden salir y en sangre periférica vamos a tener en este tipo de anemias pancitopenia, o sea, vamos a tener disminución de las 3 líneas celulares, mientras que la médula ósea está hipercelular. O sea, se están produciendo células, pero son células anormales que se destruyen en médula ósea y no logran salir a sangre periférica. Esto se da debido a que se presenta un problema sobre todo en la síntesis de ADN, como lo hemos venido diciendo, y las células más afectadas son las células de recambio rápido, como lo son las células epiteliales, que son las células de la piel, y las células hematológicas. Ahora, acá un paréntesis, chicos. Recordemos que las células normalmente tienen ADN, ¿verdad? Pero no solo las células hematológicas tienen ADN, no solo las células epiteliales tienen ADN, todas las células del cuerpo tienen ADN. Y por lo tanto, todas las células del cuerpo van a estar afectadas cuando hay una anemia megaloblástica. Pero las que nosotros vemos en las que nosotros vemos más rápido la afectación van a ser las células de recambio rápido, porque son las que más rápido van a mostrar esta afectación, porque se están perdiendo. Entonces vienen las células nuevas, ya no se pueden reproducir de forma adecuada y ahí es donde empezamos a ver que algo está pasando.
Esas células principalmente son las células hematológicas que cambian rápidamente. Recordemos que la vida media en circulación de un neutrófilo es de 8 horas, ¿verdad? Y también tenemos los glóbulos rojos que viven 120 días, pero constantemente están en recambio diario, ¿verdad? Una porción de estos glóbulos rojos cambian diariamente. Y tenemos las células epiteliales, que también son las células de la piel, que todos ven como normalmente la piel se descama por estar en contacto con el medio ambiente, se pierden células, hay resequedad, por decirlo así, de la piel. Entonces se puede ver cómo existen cambios a nivel epitelial en este tipo de anemias. También podemos encontrar, por ejemplo, ruptura en las comisuras de la boca, que se llama quilosis angular, o glositis, que es una inflamación, por decirlo así, de la lengua con desquebrajaduras de la misma. Entonces, normalmente la hematopoiesis megaloblástica se manifiesta con anemia, pero esta es solo una manifestación del defecto global en la síntesis de ADN que afecta a todas las células proliferantes, que era lo que yo les decía. Y siempre es importante tener claro que la morfología de la sangre periférica sugiere la enfermedad, sugiere que existe un defecto, pero todo lo que afecte el ADN no indica que sea únicamente una deficiencia nutricional. Si tenemos una deficiencia a nivel de la síntesis de ADN, puede ser que se deba a causa de algo más, un proceso maligno, por ejemplo. Entonces no podemos quedarnos y pensar solo que esto es una deficiencia nutricional. Debemos hacer todos los exámenes para llegar a un diagnóstico adecuado y cuando se llegue a ese diagnóstico, pues dar el tratamiento adecuado. Pero no se puede hacer solo viendo la morfología, sino que se debe ir más allá. En cuanto a la cobalamina, que sería la vitamina B12, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito como de su metabolismo, cómo ingresa al organismo y cómo se transporta. Básicamente, una de las características que tenemos más importantes es que la cobalamina se produce en la naturaleza solo por bacterias y los seres humanos la reciben únicamente de la dieta. Es por esto que tenemos deficiencias a veces de cobalamina, porque no la podemos hacer, el cuerpo no la hace, la tiene que absorber. ¿Y de dónde la obtiene? De cosas que estén contaminadas con las bacterias que la producen, como plantas o como productos de origen animal, que los productos de origen animal la poseen. Una característica importante también es que la cocción de los alimentos no la destruye. Entonces, por más que usted caliente un alimento, puede obtener la vitamina B12 sin que ésta se destruya. Es importante esto porque actualmente existen muchos alimentos que están fortificados con ácido fólico con vitamina B12 y los que están fortificados con vitamina B12 pues pueden ser alimentos que se cocen, que vayan a tener cocción porque no se va a destruir tan fácilmente con el calor. En cuanto a los requerimientos diarios, las pérdidas y el almacenamiento en el cuerpo, tenemos que diariamente se requieren de 1 a 2 microgramos, se pierden diariamente de 1 a 2 microgramos en orina y heces, pero el cuerpo tiene la capacidad de almacenar en el hígado de 1 a 3 miligramos. Es decir, esto representaría de 1000 a 3000 microgramos, que esto lo que indica es que es mucho más alto el almacenamiento que los requerimientos. Entonces véalo de esta forma. Si nosotros necesitamos un microgramo, perdemos un microgramo, diariamente lo que estamos utilizando son 2 microgramos y el cuerpo tiene de 1000 a 3000 microgramos. Imagínense que tenemos un promedio, 2000 almacenado. Esto indica que para que haya una deficiencia de cobalamina, una vez que hayamos dejado de consumir completamente este nutriente, van a pasar 1000 días, ¿verdad? Porque vamos a necesitar 2 microgramos diarios y tenemos 2000 guardados. Entonces ocupamos 1000 días para que se dé esta depresión. ¿Cuántos son esos 1000 días? Más o menos 3 años. Entonces, toma mucho tiempo después de que se deja de consumir este nutriente para que aparezca la anemia. Por esto es que normalmente es más común encontrar anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico que por cobalamina, porque la cobalamina pues a nivel de reservas es mucho más amplia. En cuanto a la absorción, bueno, en los alimentos esta sustancia se encuentra unida de manera no específica a las proteínas de la alimentación.
En el estómago, gracias a la digestión peptídica y al pH bajo dada por los jugos gástricos y el ácido clorhídrico, se da, digamos, la liberación de la cobalamina de estas proteínas de la alimentación, y una vez liberada por proteólisis aún el estómago, se va a unir preferiblemente y con alta afinidad a una proteína que se llama proteína R, que por decirlo así va a protegerla para su viaje y va a llevarla hacia el intestino delgado. Pero al mismo tiempo es importante mencionar que en el estómago se está produciendo, gracias a unas células presentes ahí, algo que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia que va a viajar junto con la proteína R y junto con la cobalamina hacia el intestino, pero no va a estar unido a la cobalamina ni a la proteína R. Va a viajar de forma independiente y va a ser importante posteriormente. Entonces, ingresan unidas de forma no específica proteínas. Gracias a la digestión a nivel estomacal se va a liberar de esas proteínas, se va a unir a la proteína R, el complejo proteína R cobalamina viaja al intestino y acompañándolas va el factor intrínseco. Una vez en el intestino, el complejo proteína R cobalamina va a ser degradado porque se va a degradar específicamente la proteína R gracias a las proteasas pancreáticas. Entonces las proteasas pancreáticas van a degradar la proteína R, lo que deja libre la cobalamina, y esta cobalamina va a unirse en este momento al factor intrínseco que los estaba acompañando, que va a ser producido en el estómago, ¿verdad? El complejo estable factor intrínseco cobalamina va a asociarse específicamente a receptores de membrana que están en los enterocitos, que son las células intestinales, dando el paso a la entrada del complejo factor intrínseco cobalamina desde el lumen intestinal hacia el interior de la célula. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Bueno, la cobalamina necesita unirse al factor intrínseco porque los receptores que están en estas células intestinales, para poderlo absorber, solo se unen al complejo, o sea, están hechos para introducir el complejo. Si no es tan complejo, no entra dentro del enterocito, no se va a poder absorber esta cobalamina. Se dice incluso que en ausencia del factor intrínseco se absorbe menos del 2% de la cobalamina de los alimentos, mientras que en presencia del factor intrínseco se absorbe aproximadamente el 70%, para que ustedes vean la importancia de esta sustancia. ¿Por qué se las menciono? ¿Por qué les aclaro? Bueno, porque en algunos padecimientos, como lo que es la anemia perniciosa, que vamos a ver un poquito más adelante, la deficiencia de este factor intrínseco causa que tengamos deficiencia de vitamina B12 en el cuerpo, pero va a ser por eso, porque no tenemos ese factor intrínseco acompañante que se necesita para que la vitamina B12 pueda absorberse. Este es el resumen o el esquema, que era más o menos lo que yo les decía, donde tenemos las proteínas de los alimentos unidas a la cobalamina, y aparte tenemos la proteína R que se produce a nivel salivario, que son consumidas, y a nivel del estómago, pues gracias a la digestión se libera esta cobalamina de las proteínas de los alimentos y se va a unir a la proteína R, donde también vamos a tener producción de un exceso de no unido de factor intrínseco que ya va a viajar junto con la proteína R hacia el intestino delgado, donde las proteínas o las proteasas pancreáticas van a degradar a la proteína R y liberar la cobalamina, que va a unirse al factor intrínseco, y así como cobalamina, factor intrínseco, pues van a ir y van a entrar a través de las células intestinales hacia circulación. Luego tenemos lo que es el transporte y almacenamiento de esta sustancia. Bueno, ya dentro del enterocito, la vitamina B12 es atrapada por dos tipos de transcobalamina. Transcobalamina se llama la proteína transportadora de vitamina B12 o de cobalamina a nivel circulatorio. Existen dos tipos, la transcobalamina 1 y la transcobalamina 2. Más del 90% de la cobalamina absorbida se une a la transcobalamina 2. Esta transcobalamina 2 es realmente la verdadera proteína de transporte.
porque la toma y la entrega a los tejidos. De hecho, cuando se forma el complejo cobalamina tras cobalamina, esta se elimina rápidamente de la circulación en menos de una hora. Esto significa que se une, entrega la cobalamina y ya el complejo desaparece de circulación. Mientras tanto, la transcobalamina 1 no se considera en sí una proteína de transporte, sino más bien se ve como una proteína de almacenamiento. ¿Por qué? Porque esta agarra la cobalamina y no la suelta, la anda ahí en circulación por si se necesita y tiene una vida media en circulación de 9 a 12 días. No se aclara tan rápidamente como el complejo cobalamina tras cobalamina 2, lo que significa que la anda ahí, pero no es una proteína realmente que la va a ir a entregar, sino que se la deja y la almacena. Eso en cuanto a la cobalamina. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es metabolismo, transporte, absorción de lo que son los folatos, que son más conocidos como ácido fólico. Bueno, los folatos son sintetizados de igual forma que la cobalamina por microorganismos y se encuentran en plantas y también se encuentran en carnes de animales, pero nosotros no podemos sintetizarlo. Ahí porque aparece la deficiencia. Hay varios factores que pueden influir en la biodisponibilidad de los folatos, entre esos la poca estabilidad del calor. Ven, si se cocinan los alimentos, sí se pierde el folato. Entonces también esto causa que sea más fácil no tener esa fuente alimentaria, ¿verdad? O esa fuente de nutrientes que, a diferencia del ácido fólico, de la cobalamina que no se destruye con el calor, el ácido fólico sí se destruye con el calor. También va a influir la presencia de ácidos o bases en los alimentos, algunas enfermedades intestinales o presencia de medicamentos en la absorción del mismo. En los alimentos se van a encontrar como poliglutamatos, que son varios folatos juntos, por decirlo así, varias cadenas de folatos juntos. En cuanto a los requerimientos, tenemos que los requerimientos diarios son de 100 a 200 microgramos, vean que son 100 veces mayores a los requerimientos diarios de la vitamina B12, que las pérdidas diarias son aproximadamente de 13 microgramos y que el cuerpo almacena en el hígado de 5 a 10 miligramos, que son más o menos de 5.000 a 10.000 microgramos. Pero bueno, si estamos utilizando aproximadamente 100 microgramos diarios y solo guardamos 5.000, esto querría decir que si dejamos de consumir folatos, vamos a durar solo 50 días en tener una deficiencia. Compárenlo con la vitamina B12, ¿verdad? Que en la vitamina B12 durábamos aproximadamente 3 años en producir la deficiencia. Aquí vamos a tener una deficiencia en menos de 2 meses. Entonces la depresión es más rápida que la vitamina B12, o sea, el ácido fólico se depleta más rápido que la vitamina B12 por los requerimientos más altos y por lo tanto esta es la principal causa de anemia megaloblástica. Dado que si se deja de consumir productos cárnicos, productos animales, es más fácil tener la deficiencia o más rápido tener esta deficiencia que tener la deficiencia de B12. En cuanto a la absorción, bueno, tenemos que primero los poliglutamatos de folato de la dieta se convierten en monoglutamatos de folato, o sea, vamos a tener, por decirlo así, que estas cadenas largas de glutamatos van a cortarse gracias a la digestión, van a formar pequeñas cadenas llamadas monoglutamatos de folato. Esto se da gracias a las enzimas de la luz intestinal. Cuando ya ha sucedido esto, se transporta a nivel intestinal al enterocito, que es la célula intestinal, mediante un sistema de transporte receptor específico para estos monoglutamatos. Dentro del enterocito, los folatos son reducidos a tetrahidrofolato por una enzima llamada hidrofolato reductasa. Y ya como tetrahidrofolato representan el principio activo capaz de recibir y donar grupos metilo. Básicamente la principal función de estas sustancias es donar y recibir grupos metilo, que serían grupos CH3. Posteriormente es metilado por una enzima por la serina hidroximetiltraferasa para formar 5-metil tetrahidrofolato. Y como 5-metil tetrahidrofolato sale a plasma y esta es la forma activa más importante del ácido fólico, el 5-metil tetrahidrofolato. En cuanto al transporte en plasma, bueno, a nivel normal,
El nivel normal de folato en suero es mantenido por el folato de la dieta y la circulación enteropática, es decir, tenemos un nivel de folato normal gracias a que consumimos de los alimentos y reciclamos. No sé si ustedes saben qué es circulación enteropática. La circulación enteropática básicamente se trata de que el hígado pues secreta sustancias biliares, etcétera, hacia el intestino, y en estas sustancias van nutrientes como el ácido fólico, y en el intestino eso que se excretó se vuelve a absorber lo que se necesita y vuelve a pasar a circulación, y así sucesivamente. Se excreta, se absorbe, se excreta, se absorbe. Eso es circulación enteropática y es una forma de reciclaje del cuerpo. En el plasma, 1/3 del folato está libre, anda pues suelto, no necesita ningún transportador. 2/3 se unen de manera específica a proteínas del suero cualquiera, digamos como la albúmina, y una pequeña fracción se une con alta afinidad a proteínas hidrofílicas de unión a folatos. Pero a diferencia de la cobalamina, no existe una proteína específica para el transporte, sino que ella se une de forma libre a distintas proteínas o anda libremente en el cuerpo. Ok, chicos, ahora vamos con las funciones del ácido fólico y la vitamina B12. Entonces vamos a hacer una pausa aquí y vamos a seguir una segunda parte de la clase ya con lo que son las funciones del ácido fólico y la vitamina B12. Entonces dejo el video, esta primera parte del video hasta aquí para que no quede muy largo, y posteriormente sigo con la segunda parte.